Bienvenidos a una breve reseña de los aportes a la ciencia jurídica que hicieron la Edad Moderna y Contemporánea. Este video se realizó con la colaboración y participación de César Lizarazo, Jefferson Jiménez Castro, Luis Fernando Julio, John Jairo Quintero y quien les habla, Ellen Vivero Chamorro, todos estudiantes de primer semestre de Derecho. Teniendo en cuenta que la Edad Moderna data desde el siglo XV a finales del siglo XVIII y la Edad Contemporánea desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, iniciamos con el Derecho Moderno, el cual se caracteriza por la transición desde las concepciones teocéntricas medievales hacia una secular y racionalista, teniendo en cuenta que este está integrado por los derechos romano y canónico y el pensamiento racionalista, los cuales provocaron aceleración a los procesos constitucionales y codificadores en Europa y América. A continuación, los aportes que hicieron estas edades a la ciencia jurídica. Ius naturalismo racionalista, teniendo en cuenta que el naturalismo está dado por la razón del hombre o lo intrínseco del ser humano, y el racionalista por el racionalismo que se conoce como la modernidad, en contexto el hombre moderno. Tengamos en cuenta que el ius naturalismo tuvo sus raíces en la teología y su origen. Su máximo exponente fue Santo Tomás de Aquino con su doctrina tomismo, el cual propunga, entendido como defender una idea o acción, la superioridad del derecho natural sobre el derecho legislado o positivo. Ahora bien, aquí ocurre una secularización, entendido como la separación de la Iglesia y el Estado. De esta secularización se desprende el positivismo, que es la contraposición al ius naturalismo, y este es derivado de la razón del hombre. En el positivismo se encuentran las normas escritas y verificables que separan el derecho de la moral. De aquí viene la supremacía de la ley, que si bien en el ius naturalismo se basa en principios universales, en el positivismo es porque la ley es creada y promulgada por una autoridad legítima dentro del Estado. Seguimos con el siguiente aporte, que es la organización del derecho, con los códigos y la codificación. Mientras que en el ius naturalismo tenían las leyes antiguas agrupadas por cronología, las cuales eran obsoletas en el momento de la promulgación, la codificación o códigos en el positivismo se agrupan por ramas del derecho, dándole a la organización al derecho en cuerpos jurídicos, como se conocen hoy en día los códigos penales, civiles, mercantiles, los cuales regulan no solo a la sociedad en el presente, sino también a futuro. Estos códigos deben estar basados en presupuestos como el principio de la soberanía popular, la aceptación de que la soberanía radica en el pueblo, la igualdad, todos somos iguales en derechos y obligaciones, el monopolio estatal, el poder se centra en el Estado y no se distribuye, el Estado ejerce el poder coercitivo, la supremacía de la ley está por encima de todo, el principio de la jerarquía de las leyes, la organización es por orden de importancia y la distribución del material jurídico en ramas o en áreas del derecho. Si bien los códigos se basan en presupuestos, deben tener requisitos para su elaboración. Contener definiciones breves y concisas. La cobertura total es la integridad del ámbito jurídico en la rama a tratar. Eliminar excepciones, sobre todo las de carácter regional. El código debe ser de carácter general y uniforme. Evitar discrecionalidad, entendido como discrecionalidad, el poder de elegir entre varias opciones. Evitar toda referencia a otro sistema jurídico. Este debe ser autónomo y ser racional, es decir, tomar de la tradición solo lo que es compatible con la razón. Acontecimientos históricos generales de los aportes a la ciencia jurídica relacionados con el concepto de constitución y constitucionalismo y los relacionados con la evolución del Estado de Derecho. Constitución y constitucionalismo. Constitución, el término proviene del verbo latino constituire, que significa establecer, y su uso en el derecho romano, donde se equiparaban las leyes imperiales.
evolución histórica. Desde la Edad Media hasta el siglo XVII, el concepto de constitución se consolidó especialmente en el derecho anglosajón, estableciendo las bases para la limitación del poder estatal, desarrollo del Estado de Derecho. La influencia de la Ilustración y las revoluciones inglesa y francesa promovieron principios de libertades e igualdades, transformando la relación entre el gobernante y el ciudadano. Aportes a la ciencia jurídica. Constitucionalismo. La doctrina que estableció límites de poder de los gobernantes, esencial para la creación de un marco legal justo. Definición moderna de la Constitución, entendida como un conjunto de principios y reglas que regulan el poder del Estado, garantizando derechos individuales. La distinción entre estados de derecho y no derecho. Reflexión sobre la diferencia entre aquellos que respetan la legalidad y las que no, como las monarquías absolutas y los regímenes totalitarios. Estado de Derecho, acontecimientos históricos generales, evolución del Estado liberal al Estado social de derecho. Este cambio se ha producido desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, reflejando una transformación en la concepción del papel del Estado en la sociedad. Ideario revolucionario francés, la influencia de las ideas de libertad e igualdad que surgieron durante la Revolución Francesa ha sido fundamental en la configuración del concepto del Estado de Derecho. Desarrollo de la Constitución escrita, la adopción de constituciones escritas en Europa continental y en las nuevas repúblicas latinoamericanas ha marcado un hito en la historia jurídica. Influencia de pensadores ilustrados, la contribución de figuras como Locke, Montesquieu y Rousseau, quienes promovieron conceptos como la supremacía de la ley y la soberanía popular, ha sido fundamental en la evolución del derecho. Transición de la Edad Media a la Edad Moderna. La evolución de la comprensión y aplicación del derecho desde la época medieval hasta la moderna marcó un cambio significativo en la estructura del poder político. Desarrollo del concepto del Estado de Derecho. La idea de que la norma jurídica como la Constitución establece tanto el fundamento como el límite del poder político. Mandato del pueblo soberano, la idea de que el poder emana del pueblo y debe ser ejercido en su nombre, estableciendo una base democrática. Imperio de la ley, la supremacía de la ley sobre el gobierno de los hombres, es esencial para garantizar justicia y equidad. División de poderes, la separación del poder político del ejecutivo, legislativo y judicial es clave para evitar abusos de poder y garantizar la independencia judicial. Garantía de derechos y libertades, la protección de derechos fundamentales como piedra angular del Estado del Derecho, asegurando la libertad e igualdad de todos los individuos. Evolución constitucional en Europa, República Cromwelliana, un ejemplo temprano de una república basada en una constitución escrita, aunque efímera, que sentó bases para el desarrollo de sistemas democráticos. Carta Magna, Petition of Rights, documentos clave que limitaron el poder real y defendieron las libertades individuales, marcando el inicio de la lucha por los derechos civiles en Europa. Revolución Francesa, un evento transformador que introdujo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Otros acontecimientos históricos generales tenemos el golpe de Estado de Napoleón III. Este evento tuvo un impacto significativo en la política francesa y europea, resultando en un retroceso temporal de los derechos constitucionales, desarrollo del liberalismo en Europa, la promulgación de constituciones en países como Prusia, Austria, Portugal, Bélgica, Italia y Suiza reflejan la expansión de ideas liberales y constitucionales en el continente. Otros acontecimientos. Constitución de Cádiz de 1812 representa un avance hacia el liberalismo y sirve de inspiración para otros países hispanoamericanos. Sucesión de constituciones. A lo largo del siglo XIX, España tuvo varias constituciones, cada una reflejando cambios políticos y sociales, como el Estatuto Real de 1834 y las constituciones de 1837, 1845, la del 69 y 1876. La Guerra Civil Española resultando en la dictadura de Franco, durante el cual no existió una constitución formal. Aportes a la ciencia jurídica, influencia de John Locke, sus ideas sobre el liberalismo moderno y protección de los derechos individuales, junto con el habeas corpus, fueron fundamentales para establecer principios de justicia y libertad. Evolución de las constituciones francesas. Las sucesivas constituciones de 1791, 1793, 1795 y 1799 reflejan cambios en la concepción del equilibrio de poderes y la organización del gobierno, culminando en la llegada de Napoleón al poder. Desarrollo del liberalismo. La Revolución Francesa y sus documentos constituyentes promovieron la idea de un gobierno limitado y la importancia de los derechos individuales, sentando las bases para el constitucionalismo moderno. A continuación, vamos a realizar un análisis de los aportes que se han realizado a la ciencia jurídica en la Edad Moderna. En esta ocasión lo haremos desde los contextos históricos de los acontecimientos que se dieron en América, especialmente el proceso constitucional en América y el movimiento constitucional mexicano. Los momentos más importantes y las situaciones que dieron lugar a ello y en qué resultaron. Empezaremos en la época del siglo XVIII, específicamente en el año de 1787, en el que los estados que conformaban la Unión Americana promulgaron su primera constitución, que también era la primera promulgada por una república democrática en la Edad Moderna, tanto en Occidente como en el mundo.
después de la campaña colonizadora de Europa, la cual fue el resultado de una gran lucha independentista de las colonias norteamericanas contra la corona inglesa, debido a una serie de abusos que se venían presentando por parte de la corona, como la implementación de nuevos impuestos, la falta de reconocimiento de sus derechos fundamentales, el incremento de los controles a los estados que limitaban su autonomía, limitaciones comerciales, entre otras situaciones que generaron el inconformismo en los representantes de los tres estados norteamericanos, que después de la organización de 2 congresos continentales resolvieron iniciar una gesta independentista, la cual iniciara en 1776 con la declaración formal de la guerra contra Inglaterra, la cual después de 6 años, en 1781, terminó con la rendición de Inglaterra. Posteriormente, en 1783, con la firma del Tratado de París, se puso fin oficialmente a la guerra, reconociendo la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y estableciendo límites territoriales para la nueva nación. Estos acontecimientos contribuyeron significativamente al desarrollo de las ciencias jurídicas, no solo en América, sino en muchos países de Europa, y sus principales aportes al desarrollo de las ciencias jurídicas modernas fueron el reconocimiento constitucional de la separación de poderes, el establecimiento del sistema de controles y equilibrio entre poderes, independencia de poderes, reconocimiento de derechos individuales, implementación del modelo de Estado federado, proceso de enmienda, poder judicial independiente y el principio de la supremacía de la ley. Además de ser pionero y servir como modelo de sistema de Estado federado en la Edad Moderna, influyó significativamente en la creación de otras constituciones, como lo fueron la de Francia, Alemania, Japón, entre otras, incluyendo la mayoría de los procesos constitucionales de los estados de Latinoamérica. Los eventos de independencia y procesos constitucionales que merecen un capítulo aparte son los de Cuba y Brasil. Cuba, porque a pesar de haber tenido una constitución liberal hasta 1940, sufrió un cambio que podría bien interpretarse como un retroceso en el proceso de evolución constitucional, provocado por la toma del poder del dictador Fulgencio Batista, quien promulgó e instauró un sistema conservador autoritario que limitaba libertades y oprimía a la oposición y la libertad de expresión por aproximadamente 2 décadas, hasta su salida del poder, también mediante un golpe de Estado dado por el abogado y líder revolucionario Fidel Castro en 1959, quien promulgó una constitución comunista también autoritarista y limitadora de derechos y libertades. Brasil, por su parte, después de su separación e independencia de Portugal, estableció un sistema monárquico constitucional en contraste con los demás países de Sudamérica. Esto debido quizás a la naturaleza de su precursor, el príncipe Pedro I, promulgando en 1824 su constitución, la cual respetaba la separación de poderes, los derechos y libertades, la libertad de expresión, entre otros preceptos alineados con los presupuestos del liberalismo de la época moderna. México, por su parte, fue de los pocos países que después de sus procesos de independencia y formación constitucional adoptaron un sistema de Estado federado inspirado en las constituciones de los Estados Unidos de Norteamérica, España y Francia. La mayoría de los estados de Centro y Suramérica tuvieron procesos similares en sus gestas de independencia y establecieron constituciones que conformaban sistemas similares basados en los principios del liberalismo de la época y se inspiraron en las constituciones de los Estados Unidos, España y Francia. Ciencia jurídica. Es así como abordamos el proceso codificador europeo. Según Bernal Gómez, 2010, este es un fenómeno clave en la modernización del derecho en Europa, especialmente a partir del siglo XVIII. Este proceso consistió en la recopilación, sistematización y unificación de normas jurídicas dispersas en códigos legales escritos, cuyo objetivo fue lograr seguridad jurídica, accesibilidad y uniformidad en la aplicación del derecho. Entre los elementos claves del proceso codificador europeo tenemos que se vincula con la ilustración y el racionalismo jurídico. Además, busca superar la dispersión normativa del derecho medieval.
Todo esto influido por el absolutismo monárquico y el fortalecimiento del Estado-nación. Entre las codificaciones significativas tenemos la codificación en Francia. El Código Napoleónico, que surgió en 1804. Este representó el triunfo de la burguesía sobre el antiguo régimen estamental que había imperado anteriormente, aunque con matices en toda Europa. Fue considerado entonces un punto culminante del proceso codificador europeo, basado en principios de igualdad ante la ley, propiedad privada y secularización del derecho. Además, fue modelo para otros países europeos y latinoamericanos posteriormente. Ya en el año 1900 surge la codificación en Alemania, la cual fue más técnica y detallada que el francés. Además de esto, su influencia del derecho romano y la escuela histórica del derecho. Asimismo, surgieron otras codificaciones, como la de Austria, Código Civil de 1811, y en Italia y España también adoptaron códigos inspirados en modelos anteriores. Pero ¿cuáles fueron los impactos del proceso codificador? Pues entonces surgieron como creación de sistemas jurídicos nacionales uniformes, influencia en el derecho comparado y la codificación en América Latina hoy en día, y fortalecimiento del positivismo jurídico como corriente dominante en la interpretación legal. En resumen, el proceso codificador europeo, según Bernal Gómez, 2010, fue una manifestación de la modernización jurídica que consolidó el derecho escrito como pilar fundamental del sistema jurídico contemporáneo. El proceso codificador transformó la ciencia jurídica creando un derecho más racional, accesible y sistemático. Además, influyó en la formación de juristas y en el desarrollo de nuevas corrientes, sentando las bases del derecho moderno. Ahora abordaremos la Escuela Histórica del Derecho, fundación, metodología, características e importancia. A la par que se llevaba a cabo el movimiento codificador europeo, se fundó y alcanzó su cenit la más importante escuela del pensamiento jurídico de dicho siglo XIX. Nos referimos a la Escuela Histórica del Derecho, que se desarrolló en Alemania en torno a sus principales universidades, Heidelberg, Gotinga, Berlín y Marburgo. La Escuela Histórica del Derecho fue un movimiento jurídico surgido a principios del siglo XIX como reacción al racionalismo y a la codificación excesiva del derecho. Se basó en la idea de que el derecho no es un producto de la razón abstracta, sino del resultado de la evolución histórica del pueblo. Su principal fundador fue Friedrich Karl von Savigny. Este fue un jurista alemán que se opuso a la codificación del derecho sin considerar su desarrollo histórico. Savigny argumentaba que el derecho es producto del espíritu del pueblo y que debía estudiarse en su evolución histórica. También influyeron otras personas como Gustav Hugo y otros juristas alemanes que promovieron el estudio del derecho desde una perspectiva histórica y cultural. La metodología de esta escuela se enfocó en el análisis histórico y filosófico del derecho, de un enfoque meramente racionalista. Estudió el derecho a través de sus fuentes históricas, como el derecho romano, la costumbre y la evolución de las instituciones jurídicas. Además, consideró que el derecho debía desarrollarse de forma orgánica, sin imposiciones legislativas artificiales. Entre las características principales de esta escuela estaban que el derecho es evolutivo, el rechazo al positivismo radical, la importancia de la costumbre, la crítica a la codificación forzada, que se oponía básicamente a códigos generales como el Código Napoleónico, sino respetaban la evolución natural del derecho. En cuanto a la importancia y el legado, este sentó las bases para el estudio del derecho contemporáneo y la historia del derecho. Influyó en el desarrollo del Código Civil alemán, que tomó en cuenta el derecho romano y la tradición jurídica alemana. Dio origen a la dogmática jurídica ya
enfoques modernos del derecho basados en evolución de las normas. En conclusión, la Escuela Histórica del Derecho fue clave para entender el derecho como un fenómeno cultural e histórico, y su legado sigue presente en el derecho contemporáneo y en la teoría jurídica actual. Finalmente, solo resta añadir que el más importante fruto de la Escuela Histórica del Derecho fue la fundación por Savigny en 1814 de la Revista para la Ciencia Histórica del Derecho. Su primer número vio la luz en 1815, publicada, que está dividida en 3 secciones dedicadas cada una de ellas al derecho romano, al derecho canónico y al derecho germánico. Reciban todos un cordial saludo. En este subapartado hablaremos sobre la codificación en España y América Latina, como también la codificación en México. Quien les habla, John Jairo Quintero Amariles. La codificación. El iusnaturalismo racionalista sentó las bases para la codificación. Consolidó la idea de un derecho escrito, sistemático, accesible, como los códigos napoleónicos en el año 1804, que influyeron en toda Europa y América. Sus ideas fueron clave para el desarrollo del derecho constitucional, los derechos humanos y el derecho internacional, como también marcó un hito en la codificación moderna, y sus principales características fueron la sistematización del derecho civil, la igualdad ante la ley y protección a la propiedad privada, como la división clara entre el derecho civil, penal, comercial y procesal. Seguimos con la codificación en España y América Latina. En España, la recopilación de las leyes indias en el año 1680 con la sistematización legal para las colonias. También promulgó su Código Civil en el año 1889, influenciado por el derecho romano, y realizó la unificación jurídica, donde eliminó la fragmentación normativa heredada del derecho indiano. Por otro lado, en América Latina, los códigos civiles y penales en países como Argentina en el año 1869, en Chile en el año 1855 y en Colombia en el año 1873, crearon códigos que mezclaron la tradición romanista con ideas liberales, y también integraron instituciones jurídicas indígenas y coloniales. En este apartado hablaremos sobre la importancia de las leyes indianas. En España, la recopilación de las leyes de ellas en el año 1680, la recopilación de las leyes indianas para las colonias fueron el principal cuerpo normativo del derecho civil en el año 1889 de minería, influenciado por el derecho romano, y 1783 regulan la explotación de recursos naturales. También tenemos mayor fiscalización del comercio, donde se establecen puertos exclusivos y monopolio comercial español. También fue creada la fundación de nuevos virreinatos. Se crea el Virreinato de Nueva Granada en el año 1717 y el Virreinato de Río de Plata en 1776. Y por último, el fortalecimiento del control eclesiástico. La Iglesia se encargará de la educación y el derecho matrimonial y el orden moral. Seguimos con la importancia de las leyes indianas y hablaremos sobre algunas normas y eventos importantes. En el siglo XVIII aparecen reformas borbónicas, reorganizando la administración colonial para aumentarle ingresos a la corona.
En el año 1872 cambian la estructura de gobierno en las colonias por medio de ordenanzas de intendentes, debilitando así a los virreyes. Se da mayor libertad económica a los indígenas en la abolición del sistema de encomiendas. Todo esto ocasionó entre los años 1810 al 1821 guerras de independencia, marcando el fin del derecho indiano como la independencia de las colonias. Codificación en América Latina. La falta de unificación jurídica. A diferencia de la codificación moderna, no existía un código único para toda América. Cada territorio tenía normas adaptadas a sus condiciones locales. Se aplicaba el principio de obedézcase pero no se cumpla, permitiendo a los gobernantes coloniales no aplicar ciertas leyes si eran inaplicables. América Latina no tuvo una codificación formal, pero existieron recopilaciones de leyes y un desarrollo normativo. Este proceso fue fragmentado, casuístico y dependiente de la corona española. Seguimos con la codificación en México. A diferencia de la codificación de América Latina, sus códigos fueron inspirados en el derecho francés, español y romano, pero adaptado a las necesidades nacionales. Impulsó la secularización del derecho, que es la separación de la Iglesia y el Estado, como también implementó el Código Civil en el año 1870 y el Código del Comercio en el año 1884, regulando así las actividades económicas y mercantiles. Incluyó también el Código Penal en el año 1871, que dice que fue el primer código penal moderno en México, como también tuvo influencia del Código Napoleónico, adoptando la igualdad ante la ley y la propiedad privada. Y por último, desarrolló la protección en la Constitución del año 1917, que fue la primera en el mundo en incluir los derechos sociales, educación laica y reforma agraria. Con base a todos los aspectos mencionados anteriormente, se realizó una diferenciación clave en los acontecimientos históricos y los aportes jurídicos en la codificación de la Edad Moderna. Entonces tenemos que en España y América Latina, los acontecimientos históricos más relevantes tuvieron que ver con la recopilación de Indias y la independencia latinoamericana, como su aporte jurídico fue la unificación legal y los códigos civiles adaptados, mientras que en México los acontecimientos históricos hablan de la reforma liberal y la Constitución del año 1917, con los aportes jurídicos de la secularización y los derechos sociales en la Constitución. Bienvenido.